¿Sabías que servir a otros es una forma de evitar caer en una práctica de comparación? Al servir a los demás, ¿buscas llenar un vacío en tu corazón e imitar a Jesús? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, centrada en el prójimo para servir. Qué bueno estar nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra y yo estamos muy contentas de compartir. ¿Ciertamente, Katy? Ay, sí. Siempre me encanta venir aquí. Sí, a mí de verdad que me encanta poder compartir con las demás personas. Es una gran bendición, es un gran privilegio. Somos el muy que podamos realmente compartir de su palabra, que Dios nos use a pesar de nosotras. Amén. Así es. A pesar de nosotras. Y con este tema estamos ahora tratando. Sí, este tema del espejo de la comparación que hemos estado desarrollando en esta nueva serie. Recuerden que Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Este es nuestro segundo programa, efectivamente, sobre esta serie del espejo de la comparación. Así es. Sí, y este programa lo hemos titulado Centrada en el prójimo para servir. Me encanta eso. Me gusta, vamos a ver cómo desarrollamos eso hoy. Sí, me encanta ese título. Gracias por acompañarnos. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe al seguir introduciendo este tema de la comparación. Mayra, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos una vez más con corazones agradecidos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, y que no la damos por sentado, sino que es una gran bendición, como hablábamos fuera de cámara, Señor, de que nosotras podamos comunicar, compartir, Señor, temas que para nosotras, Señor, son de crecimiento, Señor, de confrontación en muchas ocasiones. Señor, ayúdanos y prepara tanto nuestros corazones como los corazones de aquellos y aquellas que nos estarán escuchando o viendo, Señor, para que puedan sentir, o convencerse, Señor, si estas verdades están bien centradas en sus vidas, Señor, si están enfocadas en ti, Señor. Haz lo que tú tienes que hacer en cada una de nosotras, Señor. Amén. Nosotras te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Espero que hayan aprendido mucho sobre este primer programa de la comparación. Sí. Y que podamos seguir haciéndolo esta semana. Esta segunda entrega que tenemos hoy. Sí, la semana pasada vimos claramente cómo al compararnos con otras personas podemos hasta caer en pecado. Sí. Porque al hacerlo nos desenfocamos de Dios, que eso no lo debemos hacer nunca. Eso es así porque Jesús debiera ser nuestra única referencia al momento de compararnos. Y por esto creo, como tú dices, Aileen, que es muy bueno y necesario seguir estudiando este tema realmente. De hecho, la comparación, aunque tal vez les choque escucharlo, es un pecado. Es un pecado así como vimos que es el control. Cuando le damos un lugar a la comparación en nuestras vidas que desplaza a Dios de su primer lugar y de nuestro punto de referencia, pues nos va a llevar por caminos de pecados. Definitivamente. Engendrando otros pecados así también. Es. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, es cierto. El Señor, de hecho, nos diseñó como seres relacionales. El problema está en que el pecado ha trastornado nuestra forma de relacionarnos y ahí entra el pecado de la comparación. Exactamente. Había un presidente que se llama Theodore Roosevelt. Sí. Y él había dicho en una ocasión, la comparación es el ladrón del gozo. Muy de acuerdo con él. ¡Wow! Claro. ¡Cuánta verdad en esta declaración! Y no era cristiano. No. Así es, no era cristiano. Hasta el mundo lo reconoce. Sí. Y si pensáramos como ciudadanos del reino de Dios, la comparación no nos robaría el gozo. Sin embargo, vimos en un reino terrenal en donde Satanás ha cegado el entendimiento
de los no creyentes. Así Eso es 2 Corintios 4:4. Y como ninguna de nosotras hemos nacido siendo creyentes en Cristo, resulta que cuando venimos a conocer y aceptar el Evangelio, ya hemos abrazado muchísimas de las mentiras del mundo. Y yo doy testimonio y fe de eso en mi vida. Por eso Así Pablo, en Romanos 12, versículo 2, nos manda a transformar nuestra mente para así alinearla con Dios y para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios y andemos en ella. Porque si hay una realidad que debemos de aceptar y no luchar contra ella, es que definitivamente nuestra manera de pensar natural no suele ser buena. No suele, de nuestro corazón no suelen hacer de manera natural las cosas buenas que Dios nos enseña en su palabra. De entrada, el ser humano está dispuesto a pagar un alto precio con tal de ser reconocido, famoso y tener dinero en este mundo. ¿Cuántas historias hemos escuchado en la de actualidad personas? Eso está una cosa En nuestros tiempos estamos escuchando cómo incluso hasta padres vendiendo a sus hijos por alcanzar dinero. Por tener poder. Ajá. Una serie de prácticas que ponen en evidencia qué tan perverso es nuestro corazón. ¿Y qué dice Dios? Los últimos serán los primeros. Ajá. Totalmente opuesto. Exactamente, contracultural. Exactamente, Mateo 20:16. Y en 1 Corintios 12, 22, 23 leemos también que dice: la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. La realidad es que las leyes espirituales siempre son opuestas a este mundo. Yo hice eso con los refranes en inglés cuando yo era jovencito en la fe, y cada uno fue opuesto a lo que la Biblia dice. Eso son lo que la gente cree, las cosas comunes. Imagínate tú. Increíble, uno no se da cuenta porque han oído eso. Cuando tú dices, no nacemos cristianos. Y se repite, sí. Por otro lado, el ser humano quiere recibir honor delante del mundo, como hemos dicho, y para esto se esfuerza en ascender la escalera del éxito, como decimos en inglés. No sé si ustedes lo dicen en español, la escalera del éxito. Sí. Cuando Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice que pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Creen que cuando Jesús caminó en el mundo fue reconocido como alguien honorable? Claro que no, claro que no. Despreciado. Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Lo dice en su palabra en Juan 4, versículo 44. Otro anhelo que alberga el corazón pecador del ser humano es el ser el más importante. Demostrar que tienes más y que eres más. Hay un refrán muy famoso en inglés que dice: aquel que muere con más juguetes es el que gana. ¿Y qué nos dice el Señor en la Biblia sobre acumular bienes materiales? Una vez más, lo opuesto. Dice, de hecho, quiero citar exactamente a Mateo 6, 19 al 21. Dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, diciendo cómo nos atan todas las posesiones materiales que pudiéramos acumular en este mundo. Así es, Aileen. Y notan que las motivaciones que mueven al mundo son totalmente opuestas a lo que Dios piensa. O sea, son mentiras. Esa es la conclusión. Son todas mentiras. Y es importante que las reconozcamos como tales, como mentiras, porque conocemos a través de la palabra lo que es la verdad de Dios. Y eso es lo que nos hace libres. Conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Estamos atadas. Exactamente. Y como dijimos la semana pasada, todo eso viene
de Satanás. De Satanás. El enemigo de Dios. Y existe otro enemigo que se opone a la verdad de Dios y debemos reconocerle. Me refiero a nosotras mismas. Sí. Sí. Cuando creemos y vivimos estas mentiras por encima de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Debemos entrenarnos en conocer la verdad, la Biblia, Amén. para así reconocer las mentiras. Yo no puedo saber cuáles son las mentiras porque hemos oído eso por tanto tiempo, a menos que yo cojo lo que estoy pensando y intencionalmente compararlo con lo que la Biblia porque esas mentiras dice. son las verdades que creemos. O sea, es increíble. Y la realidad son las mentiras Las que mentiras, creemos, ¿verdad? exactamente. Especialmente aquellas que ya hemos asumido como verdad. Por decir, por ejemplo, que siempre deberemos ser felices. Sí, siempre debemos ser felices. Exactamente. ¿No? Como embajadoras de Cristo que somos, aquellas que nos profesamos cristianas, entonces debemos vivir en la verdad y no en la mentira. Tú sabes, Así Katy, es. que mientras te escucho enfatizar, tú, Mayra, yo misma, a lo largo de lo que hemos desarrollado el programa, que somos malas, que somos perversas, que creemos la mentira sobre la verdad, es una de las luchas, creo que muchas de las personas mayor resistencia presentan a reconocer, entender la maldad de nuestro corazón y se resisten a aceptar que es que somos malas y que si no fuera por su gracia, su intervención, nosotros no pudiéramos ser capaces de vivir por su verdad. Es solamente por su gracia y la ayuda de su Así Espíritu mismo Santo es. que nos capacita, porque en verdad, somos malas. malas. Pero eso también, el mundo, yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba joven, todo el mundo está bueno, déjalo tranquilo. Sí, Esa no. es una de las grandes mentiras, Exacto. que todos estamos bien y que mi verdad, de hecho, hoy más que nunca, porque mi verdad es relativa, Así porque lo que yo mismo. crea, lo que yo piense está bien y debo de validarlo y Claro. todo el mundo está Así bien. mismo. Y entonces ya hoy en día la verdad prácticamente, al menos que uno conozca a Jesucristo y que uno haya hecho profesión de fe, es relativa. Así Amén, mismo así es. Y Filipenses 2, versículos 15 y 16 nos manda a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Porque en verdad, Aileen y Katy, si nos comportamos igual que el resto del mundo, ¿cómo es que nosotros podemos ser luminarias realmente? Imposible, no podemos iluminar nada porque Nada. nosotros mismos estamos en oscuridad. En oscuridad, Así exacto. mismo es. Y la única manera, en verdad, en que podemos caminar siendo luz, es imitando a Cristo. Amén. Y esto, para poder hacerlo, necesitamos conocer su voz, identificar su verdad, porque aquellos que somos suyos, reconocemos su voz. Así Él lo dice en Juan Así, 10:4. mis Y así la ovejas. misma Biblia nos da testimonio de cómo otros lo han hecho antes que nosotras. Pero para reconocer su voz, para ser sensibles, necesitamos aprender a hacerlo. Así ¿Y es. cómo aprendemos? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, pues primeramente conociendo bien lo que nos enseña la Biblia, estudiando la Biblia, reflexionando sobre ella, Amén. porque hay muchos falsos maestros, de hecho, que mezclan verdades bíblicas con mentiras. Y si yo no voy a la palabra, al texto original, pues voy a confundirme y voy a creer esas mentiras. Totalmente. Y hay muchos que están ahí. A menos de que conozcamos bien, que dominemos con precisión lo que la palabra de Dios nos dice, pues fácilmente las mentiras de este mundo y las mentiras intencionales que muchos distorsionan a partir de la Biblia, las vamos a creer y nos van a confundir. Así mismo, me alegro que tú dijiste reflexionar sobre ellos, porque no sé ustedes, pero yo lo he leído y sí, y después, pero yo estoy haciendo eso Claro. y no me di cuenta. Ajá. Sí. Uno tiene que intencionalmente pensar, ok, ¿cómo eso me aplica a mí? Definitivamente. Y recuerden que utilizó Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Bueno, Satanás le citó la misma palabra, pero de manera distorsionada casi. Así mismo astuto. es. Y es Sí, importante. demasiado. Es importante reconocer que cuando nos comparamos también solemos distorsionar la verdad de Dios, porque al hacerlo, ¿en quién nos enfocamos?
En nosotras en mismas. nosotras mismas. Dejamos de lado al Dios creador, que debería ser nuestro único punto de referencia para ponerme yo en el trono. Y a partir de mí, entonces, compararme con otras criaturas caídas también. Así mismo. Así como nos enfocamos en Dios como nuestro parámetro de comparación. Procurando imitar a Jesús, Dios hecho hombre. El modelo. Sí, ese es nuestro modelo a seguir. Y según Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir como siervas. Y pudiéramos preguntarnos ahora, ¿qué tiene que ver el servicio con la comparación, verdad? Porque estamos en la serie de la comparación. Así mismo. Además de Jesús, de que Jesús, el cual es nuestro estándar, nos modeló la importancia del servicio, cuando nuestro enfoque está más bien en cómo puedo servirles a los que me rodean, entonces la comparación deja de ser importante y se hace realidad lo que Gálatas 2, versículo 20 me enseña. Oigan lo que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Amén. Dios, desde que nos creó, sabía cuáles iban a ser nuestras luchas. Por eso Él claramente estableció los mandamientos para guiarnos. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo sobre ti mismo. Y por eso, uno de los antídotos de caer en la comparación que nos lleva al pecado es entonces servir a otro. Y por eso Jesús nos exhorta a vivir como siervas. Porque esto, además de que glorifica a Dios, también nos protege de caer en la esclavitud de la comparación. Definitivamente. Cuando tengo un corazón generoso, enfocado en el prójimo, pues no estoy tan ensimismada en lo que quiere mi corazón, en lo que no tengo que el otro sí tiene, y nos ayuda. Desafortunadamente, esta práctica de la comparación es algo que comienza desde muy temprano. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, como ustedes mencionaban anteriormente, ya hay muchos patrones pecaminosos que nosotros hemos adoptado, como el de la comparación, y nos toca desaprender. Nos toca aprender lo que nos enseña la Biblia para aplicarlo a nuestras vidas, hacer introspección y ver cómo estamos fallando. Y entender que esta práctica ya viene arraigada en nosotros, ya sea desde que estamos en casa, con nuestros hermanos en la casa, con nuestros compañeros de curso, en la universidad, compañeros de trabajo, hasta con los personajes de los muñequitos y de las películas. Definitivamente. Y es algo que tenemos que ser intencionales en erradicar de nuestro corazón, porque está ahí. Así mismo. Ese es el bottom line, como se dice en inglés. Así mismo. Está allí. Está allí. Quizás uno de tus hermanos era más alta o tus calificaciones escolares no eran tan alto como ellos o no eres la primera elegida para los deportes. Y si eres de los pocas que lograste evitar la comparación en los primeros años de la niñez, seguramente en la adolescencia, sí que comenzaste a compararte con los demás a su alrededor. Sí. Siempre había alguien más bonito o con ropa más bonita o más graciosa o con el pelo más bonito, lo que sea, porque siempre hay algo para compararse. Así es, y cuando en esta etapa, cuando el sentirse inseguro es la norma, así dado es. el proceso de transición del cuerpo, las hormonas y hasta la identidad, porque ya no se es un niño ni tampoco un adulto, y ¡pum!, se instala la inseguridad. Así mismo es. Y si no tenemos a alguien para ayudarnos, la comparación y la insatisfacción se instalan para guiarnos. Así es. Por eso es la etapa de la adolescencia en que somos más vulnerables. Satanás ataca ferozmente. Sí, es cierto. Ojo, padres, o sea, con este tema, porque él busca siempre a los más débiles. Sí, es cierto. Muy, muy buena. Sí, porque los jóvenes creen, yo sé que soy yo. Ajá. Sí. No nos damos cuenta que todo el mundo está sintiendo igual. Exactamente. De hecho, yo creo que sería bueno que estudiemos lo que Pablo dijo cuando fue criticado. Pablo. Que tuvo que enfrentar oposición y crítica. En 2 Corintios 10, Pablo fue acusado de que aunque su presencia física era poco impresionante, sus cartas eran severas y duras, y que su manera de hablar era menospreciable.
Pablo reconocía de dónde venían estas palabras y cómo combatirlas. ¿Y cómo ustedes creen que lo hizo? Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Sí. Qué respuestaza, como diríamos, Bueno. le dio Pablo. Cha. Y se note que Pablo no se enfocó en las personas que hablaron. No lo tomó personal No. en cuanto a herir, Ajá. dejar que se le hirieran. Exactamente, porque él se estaba enfocando en la persona detrás que Sí. estaba provocándolo a Así decir es. estas palabras. Así es. Y escuchemos el versículo 12. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, se nota mismos. Ajá. Carecen de entendimiento. Así es, y yo no creo que ninguna de nosotras, queramos ser instrumentos en las manos de Amén. Satanás. No Conscientemente queremos, no. exacto, pero muchas veces lo somos. Así mismo. Sí. Por eso debemos conocer bien al Señor, su carácter, sus atributos y todo lo que Él es realmente. Y al mismo tiempo, nuestro corazón, que hemos repetido cientos de veces que es pecador y engañoso. Y que no lo decimos nosotros, lo dice la Lo Biblia. dice la palabra, no es que nosotros lo estamos aquí diciendo, ¿no? Pero podemos decirlo. Exactamente. La semana pasada mencionamos cuando Lucifer fue expulsado del cielo y enviado a la tierra. ¿Recuerdan por qué? Satanás quería ser semejante al Altísimo, como dice Isaías 14, versículo 14. ¿Acaso esto no fue el resultado de Satanás compararse con Dios? Satanás es astuto, pero nada creativo. De hecho, voy a enfatizar de nuevo la tendencia a compararnos los unos con los otros. Es algo que está en nosotros, ¿no? Así es. Uno lo hará más que otros, unos serán más débiles en esta área que otros, pero está en ahí. nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar la comparación? Vuelvo y hago la pregunta. Para reenfatizar que lo primero que debemos reconocer cuando me estoy comparando es que lo estoy haciendo, primeramente. Sí, reconocerlo. Y segundo, cambiar nuestro enfoque. Amén. Cambiar nuestro enfoque del punto con quien me estoy comparando. Así es. Para apuntar hacia Dios. Amén. Debemos recordar que la vida cristiana no se trata de mí, sino de Dios, y la forma de servir a Dios es al servir a otros, como mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son entonces algunas preguntas que podemos hacernos para introspección, para ayudarnos a enfocarnos en Dios y compararnos con Dios, con Jesús y no con otra criatura? Mira, primero, como decimos, como siervas, ¿verdad? ¿A quién yo puedo servir? ¿En cuáles necesidades puedo ayudar a quienes me rodean? ¿Qué puedo ofrecer? Y aunque todas esas preguntas giren en torno a mí, busquen ayudarme a ser libre del enfoque sobre mí. Con este tipo de preguntas estamos promoviendo el amor al prójimo sobre el amor propio. Cuando nos hacemos esclavas de la comparación, nunca llenamos el vacío en nuestro corazón. Nacimos con ese vacío. Sin embargo, cuando nos invertimos en llenar las necesidades de otras, cumplimos con nuestro propósito de vida, porque Dios llena ese vacío que tenemos. Amén. Amén, amén. Y escuchemos lo que Proverbios 11, versículo 25 nos enseña. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. ¿Y cómo sucede esto? Pues porque el vacío que siempre hemos tenido es llenado por el único que puede llenarlo. Oigan lo que dice Blaise Pascal, dijo, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solo por el Dios, el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Y Jesucristo mismo nos dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta es la llenura que nuestro corazón anhela. Amén. De hecho, la satisfacción que el alma solo experimenta ante la presencia de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Tú sabes que Blaise Pascal dijo también que es interesante? Él dijo que nosotros hemos reemplazado el amor de uno mismo
por el amor de Dios. Así Amén. es. Y qué buen punto, Katy, para terminar el programa de hoy. Meditemos sobre lo que hemos hablado. En verdad hay mucho para hacer introspección a través de su verdad, a través de la oración, porque el pecado de la comparación está arraigado en nosotros. Así es. Y eso es una realidad. Estudiemos su palabra para evaluar cómo anda mi vida con respecto a este tema de la comparación. Amén. Y recuerde que necesitamos siempre que ustedes oren por nosotros para que el programa Mujer para la Gloria de Dios pueda persistir levantando la verdad de Dios mientras edifica a las mujeres. Bendiciones.